bendiga. Queremos compartir en este día una nueva palabra en este tiempo que tenemos, que hacemos este programa, que se llama Congregación Familiar. Hoy queremos hablarte de la idolatría. Así que esta palabra se va a llamar Libres de la Idolatría. Amén. Así que quiero que te prepares. Quiero que vengas conmigo al libro de Jeremías, capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 1 al 7 y específicamente el versículo 14. Dice así: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, dice la palabra de Dios, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, dice la palabra del Señor, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer el bien. Qué tremendo lo que la palabra del Señor nos está enseñando en este tiempo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y dice la palabra: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y todos sus reinos no hay semejante a ti. Y dice el versículo 14: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Qué tremenda la palabra del Señor, cómo el Señor nos quiere ministrar, nos quiere enseñar, nos quiere hablar el Señor acerca de la idolatría. En tiempos tan peligrosos en los cuales estamos viviendo, donde más nos tenemos que aferrar al Señor, donde más tenemos que conocer a este Dios tan grande, a este Dios tan poderoso, que a través de la palabra del Señor Él se hace a conocer. Y si algo Dios quiere reafirmarnos en este tiempo, es que nunca volquemos nuestro corazón a la idolatría, porque la idolatría es pecado. Y esto es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. La palabra idolatría viene del griego idolón, que significa imagen de un Dios falso. Eso significa la palabra idolatría, que está dividida en dos palabras. Idolón, que significa imagen de un Dios falso, y latreia, que significa adoración. En otras palabras, adorar a un Dios incorrecto, a un Dios que no es el Dios todopoderoso en el cual te cita la palabra de Jeremías. Entonces, en otras palabras, la idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un falso Dios, a un ídolo en el corazón. Amar y tener admiración excesiva que se sienten por una persona, por una cosa o por un deseo. Y esto es algo muy importante en lo cual en este tiempo debemos tener cuidado y debemos alejarnos de la idolatría. Y vamos a ir viendo, a medida que vamos avanzando en este mini sermón, cómo la idolatría en ciertos casos fue avanzando y está avanzando en el mundo y está desviando a la gente del verdadero propósito de Dios y del verdadero corazón de Dios. Dios tiene una intención muy importante en su propósito, que es que nosotros le adoremos. Entonces, cuando nosotros no podemos adorar a este Dios vivo, que se llama Jehová, que es Jesucristo para nosotros, aquellos que creemos en la palabra del Señor, en las sagradas escrituras, nos alejamos y empezamos a adorar un Dios falso. Un Dios falso que lo vamos a poder ver en todas las formas, en ciertas formas que el hombre ha levantado deidades equivocadas a los cuales ha llevado su corazón a adorar. Por ejemplo, una de ellas puede llegar a ser el dinero, que hoy en día realmente mucha gente ha levantado ese ídolo en lo cual ha
distraído su vida, o has distraído, mejor dicho, su vida, y le ha transformado el corazón, le ha cambiado el corazón para mal, no para bien, alejándose de ese Dios verdadero. Y quiero seguir hablando. A referencia de lo que recién el pastor estaba compartiendo, me parece un punto también entender que Dios, a todo lo que Él ha creado, nosotros como seres, Dios ha puesto en cada ser humano la necesidad de adorar. De adorar, exactamente. A todos, a cada uno de nosotros, hay una parte de nuestra esencia, de nuestro ser, que necesita adorar. Hay un lugar en el corazón que solamente lo llena, en este caso, Dios, al cual nosotros consideramos que es el único Dios fiel y verdadero. Ahora, cuando ese espacio, pastor, en el corazón no lo llena ni la presencia de Dios, ni la gloria de Dios, ni su persona, ni el Espíritu Santo llena ese espacio, ¿quién lo llena? ¿Quién lo llena? Porque está el hombre creado con una necesidad. Por eso el ser humano, el hombre, cae en la idolatría, porque cuando no tiene un encuentro personal con Dios, cuando no se encontró con la persona del Espíritu Santo, de alguna manera tiene que llenar ese espacio, tiene que llenar ese vacío, y ahí es donde entra la idolatría. Ahí es donde entra este espíritu en lo cual se quiere robar la atención, se quiere robar la adoración, y es donde empieza a pasar esto que recién decía el pastor, que creo que ahora luego lo vamos a hablar, cuáles son aquellas cosas, aquellas personas, aquellas situaciones que nos están llamando la atención y robando nuestra adoración, que no está siendo dirigida a Dios, sino que está siendo dirigida a otras cosas. Y también lo vamos a hablar, que no solamente la idolatría puede entrar en personas que no conocen a Dios, sino que aún estando dentro de la casa de Dios, podemos caer en la idolatría a otras cosas que no es principalmente la adoración a Dios. Pero no me quiero adelantar, el pastor lo va a ir desarrollando, pero que tengamos este concepto para que sepamos que en el ser humano, en nuestra esencia, cuando Dios nos creó, puso un sentir en nosotros de adoración. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo no lo llena, ¿quién lo llena? Y hoy ahora lo vamos a ir desarrollando. Muy importante lo que dice la pastora, porque es así, es las personas que no pueden discernir este Dios todopoderoso, se inclinan a adorar sus propios dioses, o hacer o formar sus propios dioses. Y de esto queremos ir compartiendo lo que recién nos acaba de decir la pastora. La idolatría es el culto a las cosas visibles, es el culto a las cosas visibles. Por eso el hombre sin Dios siempre tiende a idolatrar lo que posee, o lo que lo posee, lo que tiene, lo que desea, lo que anhela en su corazón. En 2 Corintios capítulo 4, 18 dice: no poner nuestra vista en las cosas que se ven, nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Amén. Así que la idolatría tiene que ver también con cualquier cosa que el hombre forme con sus manos. Esto tiene que ver todo con la idolatría. La idolatría también desplaza al verdadero Dios del corazón de los hombres. Mira el poder que tiene la idolatría para apartarnos de Dios. Por eso que cuando nosotros nos volvemos adoradores de Dios, Dios está buscando verdaderos adoradores que busquen al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros adoramos al Dios verdadero, realmente eso se transforma en nosotros justicia, eso se transforma paz, eso se transforma en seguridad, eso se transforma en bendición en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros inclinamos un corazón para un lado equivocado, o hacemos de algo un Dios, eso se transforma para nosotros en una maldición. Por eso es tan importante, porque Dios nos exhorta a no ser idólatras. Dijo algo la pastora muy importante, que lo vamos a ir viendo más adelante, en que aún siendo creyentes hemos levantado ciertas idolatrías en nuestro corazón. Por eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Dios exhortó al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, el Señor le dijo: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Recuerdan ustedes que cuando Moisés fue a la montaña,
fue a buscar la presencia de Dios, ahí estaba, se demoró un par de días y como se estaba demorando mucho, el pueblo volcó su adoración y a adorar a un becerro de oro. Esto es lo que cuenta la palabra. Pastor, podemos continuar un poquito más, porque aún en el verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está aún en las aguas, ante nada te inclinarás. Aún sigue diciendo la palabra, solamente ante Jehová, tu Dios. Ya ahí el Señor empieza a marcar a poner lineamiento. Claro, a quién hay que adorar, quién es el verdadero Dios, delante de quién sí nosotros debemos inclinar el corazón, inclinar nuestra voluntad, amar, que es a Jehová nuestro Dios. Solamente a Él adorarás. Con todo nuestro corazón, recordando que Dios es un Dios celoso. Amén. Amén. Celoso de nosotros. Entonces, quiero compartirte algo. El politeísmo es la esencia de la idolatría. Es adorar a distintos dioses como lo hacían distintas culturas en la antigüedad o en las comunidades de Medio Oriente, que es lo que estamos hablando. Por ejemplo, los semitas en la Mesopotamia adoraban los árboles, adoraban las montañas, adoraban los ríos. Los egipcios vemos también cómo adoraban al sol, cómo adoraban al río Nilo también. Bueno, fíjate, ¿no? Que recién en Éxodo estábamos diciendo, qué tremendo. No adorarás ni lo creado en el cielo, ni lo creado en la tierra, ni lo que está debajo del agua, del mar. Y vos estás dando estos ejemplos de todo lo que se adoraba antiguamente. Todo lo que estaba lo creado en el cielo, en la tierra. Así que como enseguida el hombre se inclinó a ser falsos dioses, en lo cual ellos necesitaban ver, tocar, y ahí se inclinaban, adoraban. Bueno, no nos esos falsos valen, ¿no? Claro, no nos vamos, falsos dioses. Ahí nos vamos algo mucho más atrás, pero si vamos hoy en la actualidad, cuánto hay que le hacen culto a la Pachamama, el culto a la Madre Tierra. Bueno, más actual, ¿no? Más actual, más exactamente. Así que adoraban a los animales. Uno de los animales que adoraban eran la vaca, por ejemplo, sagrada. Los toros, la vaca sagrada, exactamente. Así que hoy en día en Oriente, hoy en día en la India, en varios lugares no se puede tocar la vaca. No se puede tocar la vaca. Pasa una vaca y todos se tienen que quedar quietitos. Que no vaya ningún argentino. Claro. Sí, pues le comemos la vaca, enseguida se le hacemos un asado. Bueno, para el pueblo ahí en la India, realmente la vaca es sagrada, cosa que Dios reprende y llama esto idolatría. La idolatría es aborrecida por nuestro Dios. Amén. Entonces, Dios contrarrestaría con la idolatría de Egipto. Dios se va a levantar ante esa idolatría de Egipto para mostrar su poder, hablando en los tiempos de José, y esto me ministraba el Señor. Dios le pone un sueño a Faraón y le pone ese sueño que vacas gordas pastaban así en las orillas del río Nilo, y venían 7 vacas flacas, feas, raquíticas, y se comían a las vacas gordas, y las vacas esas raquíticas, flacas, permanecían de la misma manera, o sea que no engordaban para nada, sino que era una señal de realmente destrucción. Y esto era realmente algo muy, muy duro para el pueblo en Egipto, porque ellos adoraban en una señal realmente de maldición, porque aún esas vacas a las cuales ellos adoraban, o el río en el cual ellos mantenían su esperanza, o en el sol, como decíamos, era todo lo que ellos ponían su corazón en la adoración a estos dioses que ellos habían levantado. Pero Dios se va a hacer conocer como el Dios soberano, el Dios de José, el Dios que habla, y por eso quiero compartirte esta palabra, porque Dios se manifestó de esta manera. Aún los astrólogos de aquel tiempo, los brujos del faraón, no podían identificar, no podían discernir los sueños que tenía su amo, los sueños que tenía Faraón. Ellos no tenían la posibilidad de saber qué es lo que era ese sueño, pero vemos en José cómo José pudo compartir ese sueño, a lo cual el Señor empezó a bendecir el pueblo egipcio a través de la vida de José. Y dice la palabra del Señor que llamaron a José Nat Panea, ahí está, ahí me salió.
el Dios que habla. Y qué tremendo esto en la palabra del Señor, porque Él es el que trajo sabiduría al pueblo. Él es el que mostró a este Dios todopoderoso, el que contrarrestó la idolatría de aquel tiempo del pueblo egipcio, en lo cual tuvieron que doblegar sus rodillas y adorar a este Dios todopoderoso, que era el Dios de José, que era Jehová Dios, el Dios de los cielos. Así que lo único que trae la idolatría es confusión y angustia, porque la idolatría te lleva a una confusión y te lleva a una angustia tremenda en el corazón, porque aquellos que son idólatras no pueden jamás disfrutar de un Dios todopoderoso, de un Dios vivo, de un Dios que realmente tiene provisión, un Dios que sabe, un Dios que se adelanta a los tiempos. Este es el Dios en el cual nosotros creemos. Así que esta sabiduría realmente estaba en José. Y la idolatría significa, como decíamos al principio, adorar a un Dios falso. Y cuando adoramos a un Dios falso, realmente perdemos la perspectiva de nuestras vidas. Amén. El Señor quiere, y quiero compartirte esto que me ministraba el Señor quiere comerse toda vaca sagrada que atente contra tu salud espiritual. Así que si hay alguna vaca sagrada y que tienes ahí en el corazón, es tiempo de entregarla, es tiempo de sacar afuera toda idolatría de nuestro corazón, porque esa idolatría realmente te llevará a la ruina. Mire lo que dice 1 Corintios 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Así que yo quiero compartirte esta palabra en este día. Ahora, la idolatría, como veníamos diciendo con la pastora, a relación con esto que pasaba en la antigüedad, y bueno, sigue pasando, ¿no?, en estos tiempos, que tiene que ver más con esa religiosidad en este sentido. Pero a veces tenemos en el corazón, ¿no?, esa forma de siempre levantar un fanatismo, ¿no?, un fanatismo religioso, o puede ser un fanatismo en cualquier área de nuestra vida. Por ejemplo, un fanatismo en el fútbol, un fanatismo en la política. Siempre hay un fanatismo en nuestra vida que puede realmente hacernos mal y hacernos daño. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca del fanatismo religioso, por ejemplo? El fanatismo sobre las imágenes, pastor. Esto está en el Salmo 115, versículo 4 al 8. Dice así sobre los ídolos o la idolatría. Capítulo 115, verso 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que la hacen y cualquiera que confía en ellos. Qué tremenda esta palabra, pastora, porque esto también nos habla. En este último tiempo estábamos compartiendo con la pastora, pero vimos muchas señales acerca de esto que estamos hablando. Por ejemplo, algo que está pasando hoy mismo en este tiempo, ya hace unos años atrás, pero la imagen del padre o el Papa Bergoglio o el Papa Francisco está siendo realmente esculpida en cera, en obras, ¿no? Y realmente hay mucha gente en un montón de lugares en el mundo a los cuales la están adorando. Aún no ha sido canonizado porque el Papa no ha muerto, está en vida, y aún en vida hay una imagen de él a la cual la gente lo venera, se saca fotos, se pone a llorar, le besa las manos. Y esto realmente es un pecado, es una idolatría tremendo. Esto es realmente abominación a Dios. Y esto es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, cómo el hombre adora al hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Y hablé algo acerca del tema de la canonización. Aún la canonización es idolatría. Por eso quiero compartirte la palabra de Dios. La idolatría es la adoración desmedida
a una persona, esto hablamos, a un objeto, alguna cosa, cualquier pensamiento que nos lleve a pensar o a ocupar nuestra mayor parte del tiempo se convierte en una idolatría o en un fanatismo, sea religioso o de la índole que sea. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Pero a nosotros ahora nos compete hablar acerca de esta idolatría y cómo debemos cuidarnos. ¿Qué habló Jesús cuando los discípulos idolatraron, por ejemplo, el templo en Jerusalén? Esto está en Marcos capítulo 13, versículo 1 al 2, y dice: y saliendo del templo, le dice uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio, ¿no? Mostrándole la gloria de la nación de Israel, la ¿no? construcción. La construcción impresionante que llevó muchos años hacerla. Y Jesús les respondió de una manera que ellos no esperaban esa respuesta. Y dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Derribó el ídolo. Derribó el ídolo de un solo saque. Realmente, terrible. Pobres los discípulos en los cuales todo Israel había sido comulgado con esto, que cada vez que tenían la oportunidad de estar en el templo, era una oportunidad muy grande para ellos y debían realmente idolatrar esa construcción y esa gracia, ese lugar físico, ¿no? Que representaba todo para el pueblo de Israel en este caso, pero aún así el Señor se lo derrumbó en el corazón. La idolatría se ha levantado dentro del pueblo de Dios, y esto es lo que el Señor quiere compartirnos en este tiempo. Aún de los días de los discípulos lo vemos como realmente ese orgullo por el templo, ese orgullo nacional que ellos tenían, se lo expusieron al Señor y el Señor les dijo: no, muchachos, esto no es así, la idolatría realmente daña el corazón, ustedes tienen que adorar al Dios vivo, al Dios todopoderoso, en este caso a Jesucristo como Señor y Salvador de sus en el templo vidas. O fuera del templo, porque a veces, y si lo traemos a la actualidad, pastor, yo creo que esta pandemia también ha derribado muchos ídolos en el corazón, o costumbres, o formatos. Vemos en la antigüedad que estos discípulos le dijeron: Señor, mira este edificio, mira estas piedras. Y tal vez en estos tiempos que hoy no podemos congregarnos en la iglesia física, porque siempre recordemos que iglesia somos nosotros, a veces con todo esto que está pasando, que no podemos congregarnos, para muchos es como decir: uy, se está derribando un ídolo, de no poder ir a un lugar físico. ¿Cómo voy a adorar a Dios si ahora no tengo el templo? Guarda con eso, porque adorar lo podemos adorar en todo tiempo, en todo lugar, aquí en tu casa, dentro de tu vehículo, en tu negocio, cuando estás en tu lugar secreto, cuando estás caminando en la calle, y claro que sí, cuando nos reunimos en un lugar físico a adorar a Dios. Pero ojo con levantar ídolos, que Dios nos está diciendo: no se equivoquen. Adorarás solamente al Señor tu Dios, no un lugar físico, sino al Señor. Tremendo lo que acaba de decir la pastora, porque realmente esta pandemia ha arrancado, ¿no?, de nuestros corazones la idolatría evangélica, ¿no?, que por años hemos estado construyendo. Así como para los discípulos era el templo que cada año iban y veneraban, el templo del Señor. Ese templo realmente en esa antigüedad fue destruido palabra por palabra, piedra sobre piedra, como Jesús anunció, y hasta el día de hoy lo vemos de esa manera. Jesús dijo ser ese Dios todopoderoso en el cual Él recibiría toda la adoración, en lo cual nosotros tenemos que adorar. Por eso que, como decía la pastora, la adoración a nuestros templos, realmente esa idolatría ha caído. La adoración a los líderes muchas veces, o la adoración a los proyectos como iglesia. Nosotros, ¿cuántos proyectos como iglesia teníamos? Se cayeron todos. Y tenemos que realmente darle gracias al Señor, orar al Señor. Claro que el Señor va a poner proyectos, sus proyectos nuevos en nuestros corazones, pero no debemos en nuestro corazón levantar altares que realmente nos perjudiquen, o seguir teniendo vacas sagradas, como decíamos al principio, ocupando un lugar en nuestro corazón, porque eso
va a ser de gran tropiezo para tu vida? ¿Qué altar has construido que no te deja ver esa gloria de Dios? ¿O qué vaca sagrada has levantado en tu corazón que también te obstaculiza para poder disfrutar y relacionarte con este Dios verdadero? Pudo haber sido una pasión, yo no lo sé cuál es tu pasión. Puede ser un ídolo religioso como al principio te marcábamos, puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser una carrera, puede ser tu casa, puede ser tu auto, el dinero que muchas veces guardamos ahí en nuestra caja fuerte, puede ser algún partido político. Estamos en tiempos pero muy difíciles. Y algo que me ministraba el Señor puede ser el internet. ¡Qué tema! Que se ha vuelto una idolatría. Y más en estos muchos. tiempos que estamos aislados en nuestras casas, guarda con caer en esta idolatría tremendo que hoy se está haciendo cada vez más fuerte. Si bien el internet y los medios de comunicación que hoy tenemos son una bendición, porque hoy podemos llegar a tu casa a través del internet, a través de este medio que hoy lo estamos utilizando para bendición. Pero a veces cuántas horas nos distrae, cuántas horas un dispositivo, el televisor, la computadora, tu celular, tu tablet, cuántas horas en estos tiempos que estamos ahora en un aislamiento ha tomado tanta fuerza, se ha convertido en un ídolo, tal vez sin darte cuenta. Tal vez un día fue 1 hora, 2 horas, y hoy te ves sumergido horas y horas, atrapado a través de un dispositivo que no te diste cuenta y pasó a ser una idolatría. Si no lo mirás, si no lo tenés, si pasó un instante y volvés a tu dispositivo, si querés ver las últimas actualizaciones, lo último que está saliendo, la última información, te estás dando cuenta que tal vez has caído y hoy te está consumiendo por horas todo lo que es el internet. Creo que es, pastor, un ídolo de estos tiempos. Una idolatría de este último tiempo. Yo creo que el encierro ha activado en muchos el desenfreno a través de la tecnología, que para algunas cosas es útil, es saludable y es bueno, pero para otras o para otros realmente se está volviendo algo enfermizo, y en lo cual uno siente que no puede como despegar de estar actualizado con lo último de todo lo que es los dispositivos, tecnologías y redes sociales. Exactamente, así que rompe con altares que has levantado que no te llevan a la adoración al Señor. Y eso es una responsabilidad que tenés que elegir la adoración correcta al Señor. Si realmente estás pasando mucho tiempo atrapado en la tecnología, atrapado en altares que realmente no son del Señor, son altares de cera, ¿no? Como muchos han levantado en este tiempo, que se rompa, que se caigan. Quizás has levantado una vaca sagrada ahí en tu corazón, por eso es importante que hoy se caiga, que hoy se rompa, que hoy el Espíritu del Señor la lleve de tu vida. Y para cerrar esta enseñanza queremos compartirte esta palabra. ¿Qué es realmente la idolatría? Todo lo que ocupa en primer lugar tu corazón. Eso realmente se convierte en idolatría, y eso realmente es muy peligroso para aquellos que amamos al Señor. Por eso en esta tarde queremos ayudarte a que renuncies a todo lo que hayas levantado en tu corazón. Todo altar que hayas levantado en este tiempo se rompa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toda vaca sagrada que hayas levantado, que le hayas dado lugar en tu vida, realmente hoy tiene que caerse para que puedas ser libre de toda idolatría en este tiempo. Amén. Así que te vuelvo a recordar y cierro con esta palabra que dice el Señor en Mateo 6:24: nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios o a los ídolos, en este caso dice la palabra, a las riquezas. Amén. Queremos en este día orar por tu vida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que no haya altares de idolatría en mis hermanos, que se rompan, que se caigan por el poder de la palabra. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que no haya vacas sagradas en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Si han levantado vacas sagradas, que ellos las dejen ir por tu palabra, que ellos confíen en tu palabra, confíen en tu amor, confíen en tu gracia,
Tú eres el verdadero Dios, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. En el nombre de Jesús, reprendemos la idolatría hoy, esta tarde, por tu palabra. Se caen los altares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.